Pues muy buenos días. Muchas gracias a todos los que estáis aquí en esta mesa. Muchas gracias a los que nos están escuchando, nos están viendo. Agradecer en primer lugar a la Asociación La Barandilla, como ya han dicho nuestros compañeros anteriormente, por dejarnos este espacio, al Consejo Español de Defensa de la Discapacidad y la Dependencia por tener la idea de celebrar una mesa, dos mesas concretamente, donde vamos a hablar de una cuestión tan interesante y, como hemos podido ver en la primera mesa, tan desgraciada para algunas empresas, ¿no? Porque el caso de Asispa ha sido bastante llamativo, ¿no? Todo en general, ¿no? Se puede ver todo el mundo afectado de alguna forma por esta ley de desindexación. Vamos a hablar en esta mesa un poquito más dirigido al servicio a las personas, lo otro estaban centrados más a las empresas, y esto, siendo empresas o siendo asociaciones, bueno, vamos a ver cómo repercute directamente en las personas, en los usuarios, en los dependientes, en las personas mayores, personas con discapacidad, y en sus familias también, ¿no? Vamos a hablar, por seguir el orden, con Luis Cruz Mateos, que es el director del Grupo Integra, Centro Especial de Empleo, pertenece al Grupo CLECE. ¿Cómo ha afectado la ley de desindexación? ¿Qué consecuencias más directas tiene en una empresa, en un centro como el vuestro, donde tenéis muchas personas con discapacidad? ¿Cómo os ha afectado esta ley de desindexación, Luis? Bueno, pues buenos días. En primer lugar, agradecer a la Asociación Radio La Barandilla y, por supuesto, a CET, que me hayan dado la oportunidad de estar hoy aquí con todos ustedes. Cuando uno interviene en un segundo turno, pues corre el riesgo de que muchos de los temas que se han preparado, pues hayan salido en el primero, ¿no? Con lo cual intentaré no pisar mucho los temas vistos en la primera intervención. Quiero pensar que si se pisan, bueno, pues para reforzar ideas, con lo cual... Y bueno, puede que haya algún oyente que se haya incorporado pues recientemente, con lo cual, bueno, pues a lo mejor a ese sí le explicamos alguna cuestión, ¿no? Bueno, por poner un poquito en contexto, efectivamente trabajo en Integra, un centro especial de empleo que pertenece a un grupo que es CLECE, ¿no? Nos dedicamos al sector servicio, y trabajamos mucho con la administración pública. Entonces, bueno, básicamente del entorno del 80% probablemente de los contratos estén vinculados a la administración pública, ¿no? La ley de contratos del sector público, a mí me gustaría destacar tres cuestiones, ¿no? Una primera cuestión, que es el motivo del debate, es la desindexación. Otra segunda cuestión, que no ha salido en el turno anterior, pero que yo creo que es importante, es que muchos de los concursos públicos están saliendo a precio, están saliendo con criterios 100% objetivos, y las empresas de servicio, los márgenes empresariales que tenemos son muy ajustados, ¿no? Cuando tú tienes unos márgenes muy ajustados y vas a un concurso 100% precio, realmente ajustas aún más los márgenes, con lo cual, frente a posibles imprevistos, el margen de maniobra que tiene pues se reduce considerablemente, ¿no? Y el segundo, que sí es una idea que me gustaría reforzar, que ha salido en la anterior mesa, es la prórroga de los contratos, ¿no? Tú te presentas con una previsión, con un plazo determinado, y bueno, no hay revisión de precio, y no solo no hay revisión de precio, sino que además, si ocurre algo durante la duración del contrato, te ves obligado a tener que continuar, ¿no? La administración tiene la potestad de prorrogarte esos contratos, no tienes posibilidad de salida si la administración de manera unilateral te quiere hacer pues continuar, y además tiene el problema de que muchos contratos, no solo la duración y la prórroga oficial, sino que muchos de los contratos pues te obligan a quedarte ahí por considerarse servicios esenciales durante mucho tiempo, ¿no? Son circunstancias que tenemos que esperemos que cambien a corto plazo y con las que trabajamos, ¿no? ¿Cómo afecta eso a las empresas? Pues obviamente las empresas, como decimos, tienen unos márgenes muy reducidos, y al final, frente a imprevistos que se han visto en la mesa anterior, ¿no? Imprevistos tan grandes como los que hemos pasado durante la pandemia, estamos hablando de asentismo, estamos hablando de IPC, estamos hablando de costes de energía, estamos hablando de subidas de SMI que al final arrastran a los convenios colectivos, pues la realidad es que tenemos una subida de costes muy importante, y los márgenes, con unos márgenes tan reducidos, pues ponen a las empresas en una situación muy complicada, ¿no? Por suerte trabajamos, en mi caso, en una empresa solvente, pero es verdad que hay muchas empresas que se encuentran con muchas dificultades, y entre ellos, pues bueno, también nos incluimos nosotros, ¿no? Porque son unos sobrecostes sobrevenidos, no previstos, y que al final es complicado
pues soportar esos sobrecostes, ¿no? Al final, claro que tienen consecuencias contra los usuarios. Una empresa que se ve con dificultades pues para llegar a final de mes, una cuestión de supervivencia, y muchas empresas pues tienen que ajustar, ¿no? Y al final ese ajuste, pues por desgracia, termina afectando a usuarios y termina afectando a trabajadores, ¿no? Nos sentamos a negociar en los convenios colectivos posibles subidas salariales a los trabajadores, aumenta el nivel de vida en la sociedad y los trabajadores te piden, y nosotros lo entendemos, y nosotros apostamos además por la dignificación salarial y por la subida de salarios, ¿no? Pero claro, tiene que ir acompañada con unas subidas de precios, ¿no? Los trabajadores te piden adecuar su salario a las subidas que está viendo en el nivel de vida, y te ves condicionado porque los convenios, porque los precios no suben y tus márgenes ya no tienes márgenes, ¿no? Con lo cual al final el trabajador obviamente también se ve afectado, ¿no? Hay una cuestión que es curiosa, ¿no? Pero muchas veces del gobierno se intenta poner de acuerdo a patronal y sindicatos. Y bueno, se firmó un acuerdo, un manifiesto el año pasado entre la COE, la Comisión Obrera y UGT, precisamente con la ley de desindexación, ¿no? Y ahí está. No sabemos qué ha pasado, pero ahí está, ¿no? Y se han puesto de acuerdo, es lo que quieren que nos pongamos de acuerdo, se han puesto de acuerdo porque es un problema que afecta a todos, y yo creo que hay que buscar soluciones que beneficien a todos, ¿no? Y por desgracia, pues bueno, ahí estamos, ¿no? Es cierto que ha habido avances en estos últimos tiempos. Es cierto que se ha firmado a nivel de construcción. Dicen que, bueno, que al final la Asociación de Construcción pues tiene un peso específico y tiene un ministerio con el que poder hablar, ¿no? Que es el Ministerio de Industria. Dicen, ¿no? que tal vez por eso haya conseguido pues, bueno, pues llegar a ese acuerdo e incrementar o modificar la ley contra el sector público, ¿no? En nuestro caso, que son sector servicios y que son tan transversales, claro, tienes que ponerte de acuerdo con muchos interlocutores, con lo cual es complicado, ¿no? Hablamos de los concursos que pasan dificultades, hablamos de los concursos que están en una situación muy precaria económicamente. En nuestro caso, CLECE ha tenido que abandonar más de 160 concursos porque estaban en una situación deficitaria, y salen los nuevos concursos y no tienen recogidos pues todos los costes que se necesitan pues para prestar un servicio de calidad, ¿no? Hablamos, y lo hemos hablado en la mesa anterior, ¿no? De servicios esenciales en muchos casos, de servicios esenciales, y se está jugando con la calidad de los servicios esenciales, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que cuando un concurso de ese tipo sale a licitación y se queda desierto, han dado cifras en la anterior mesa, hombre, yo creo que alguien tiene que reflexionar sobre eso, ¿no? Y cuando no se queda desierto, pero sí se presenta una serie de licitadores, algunos más conscientes y otros más inconscientes, se presentan esas licitaciones y realmente los costes nos dan pues, para cubrir los costes necesarios del servicio, ¿no? El precio no da para cubrir los costes necesarios del servicio, pues realmente se originan problemas, claro, se originan problemas. Nosotros, bueno, por poner un ejemplo práctico, no me gustaría particularizar mucho, pero bueno, hace poquito tuvimos un concurso que gestionamos durante más de 17 años aquí en Madrid, es una residencia especializada en temas de Alzheimer, y oye, durante estos 17 años, bueno, hoy hemos gestionado, entendemos que con una calidad pues muy adecuada al servicio, ¿no? Han sobrevenido pues, una serie de sobrecostes y bueno, hemos intentado pues, concienciar a la Administración de que prestar un servicio con calidad tenía un precio, ¿no? Ha salido el concurso, no nos hemos podido presentar a un concurso, llevamos 17 años gestionándolo porque no cubría los costes, y bueno, no se ha quedado desierto, se ha presentado, y al final, ¿quién sufre? Pues sufre la familia y sufren los trabajadores, ¿no? Es una pena, pero es una realidad. Y yo creo que contra eso, bueno, pues tenemos que intentar pues, concienciar a la Administración pues, para que valore lo que cuestan los concursos e intentar pues, modificar la ley de contratos del sector público pues, para que al final, pues entre todos podamos... Debería haber un personaje, un puesto, alguien en la Administración que se encargue de mirar cuando se pierde el sentido común. Porque si presentas concursos y se quedan desiertos, o sea, efectivamente hay un problema. Sí. Es decir, a lo mejor hay que plantearlo de otra manera. Entonces, bueno... Pues sí, y después, por dar una idea también diferente y una cuestión diferente, pasa que muchos concursos de estos que se quedan desiertos, al final muchas empresas con márgenes muy reducidos, que no tienen capacidad para absorber los sobrecostes que le vienen,
al final empiezan a tener problemas. Al final esos problemas derivan en que tienen atrasos salariales, problemas de deuda con la Seguridad Social. Al final las empresas, algunas de ellas, terminan en concurso de acreedores y al final se produce un efecto bola y se queda el concurso lo que nosotros llamamos maldito, ¿no? Ninguna empresa tiene capacidad de entrar, porque si tú entras solidariamente te tienes que hacer cargo de los salarios, de los atrasos de salarios, los atrasos de la deuda social y de todas las posibles demandas que pueda haber, ¿no? Con lo cual, al final, nadie se quiere presentar, el concurso se ha quedado, como nosotros decimos, maldito, y no hay herramientas para realmente buscar una solución, y los trabajadores tienen un problema porque no cobran los salarios, los usuarios tienen un problema porque están recibiendo una mala atención, y las empresas quieren buscar una solución, pero no la hay. No hay herramientas a día de hoy para intentar revertir esa situación en los concursos malditos, ¿no? Como nosotros le llamamos, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que convendría revisar y modificar, pues, para tener herramientas, ¿no?, por parte de diferentes administraciones para poder buscar soluciones, ¿no? Vamos a ver qué nos cuentan desde el punto de vista de las familias, en este caso de las familias numerosas, que nos cuenta Arantxa Martín, que es vocal de la Junta Directiva de la Federación de Familias Numerosas. Arantxa, ¿qué os pasa? ¿A vosotros cómo os afecta esta ley de desindexación? Nos afecta, y creo que voy a ser la voz discordante. En parte nos beneficia y en parte nos afecta. Yo puedo entender la perspectiva desde las empresas, pero yo me tengo que fijar en el día a día de las familias y de las personas. El incremento de costes ha sido para todo el mundo, empresas y personas. La pérdida de poder adquisitivo ha sido tremendo. También hay que decir que todo lo que nos ha venido en estos últimos 3 años es que ni Nostradamus hubiera acertado. Yeah. O sea, es impresionante. Hasta un volcán por ahí. Sí. No, hasta un volcán que me ha tocado directamente, pues vivo en Tenerife y La Palma la tenemos al lado. Todo lo que podía pasar, pasó. Pues vamos a buscar soluciones a los problemas, porque si nos quedamos con la palabra problema, nunca llegaremos a buen término. Las empresas son empresas. Las empresas quieren ganar dinero, lógicamente, aunque sean del tercer sector y prime también la solidaridad hacia las personas. Pero las personas y las familias numerosas, que nuestro problema se eleva a N, siendo N el número de hijos, también necesitamos soluciones. Nosotros no solo tenemos a los hijos, sino en muchísimos casos a las personas mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y hay que cuando a vosotros os topan los ingresos, por así decirlo, los beneficios, ese precio se queda también congelado para nosotros. Si hemos perdido una media creo que estaba en el 12% o en el 10% de la pérdida de poder adquisitivo de las familias, en vuestros beneficios a lo mejor que podéis estar hablando de un 8, de un 9, aún hay un 4 de diferencia. Si a nosotros nos suben las empresas los precios, la calidad, porque lógicamente la administración os levanta ese tope, no llegamos. Y entonces perderemos lo poco que podíamos asumir, ya sea en residencia de mayores, ya sea servicios terapéuticos para niños con discapacidad, para personas con discapacidad. Todos los recursos en los que estáis vosotros en el sector empresas, al final, si ahora ya tenemos problema para acceder a ellos, porque una cosa que no se ha hablado, porque lógicamente lo vemos las familias numerosas, en muchos de los requisitos económicos que piden para el acceso a esas residencias, para el acceso a esos beneficios, piden la renta familiar. Una renta familiar tipo para una familia de 4 miembros. No es lo mismo 2.000 euros en una familia de 4 miembros que 2.000 euros en una familia de 8. Ya de por sí nos solemos quedar fuera de todas las ayudas y beneficios, de todas las inclusiones a las residencias de mayores, por ejemplo. Si esa persona mayor convive con una familia, esa familia tiene 5 miembros más esa persona mayor, tiene unos ingresos
y están pidiendo que digan los ingresos de toda la familia a la hora de entrar en una residencia concertada, el precio te va a incrementar y lo sabéis. Renta per cápita, por ejemplo, una medida que podría favorecer a las personas, a las familias, porque sale el dinero exacto que nos corresponde por persona y sobre todo la facilidad. Entiendo que la desindexación a vosotros os trae por la calle la amargura, pero si ahora me cobras 100 porque tienes que cobrar 100 porque lo tienes así estipulado en el contrato y ahora os levantan esa prohibición y pasáis a 150, ¿de dónde lo sacamos? ¿De dónde lo sacamos las familias que tenemos que acogernos a ese recurso? Entonces, por eso decía que en parte al final termino siendo yo la voz discordante. Pero entendiendo eso, que es perfectamente lógico y entendible, si las empresas que se encargan de proveer de esos servicios colapsan, quiebran, al final la administración debería asumirlo. Pero es que estamos con la administración debería atender a los dos lados. Es que porque ellos se quedan. El problema es que la empresa desaparece y tú te quedas sin servicio. El problema real, claro, es ese. El problema real es que se ha terminado, entiéndaseme bien, privatizando todos los servicios sociales. Los han terminado derivando todos, hasta el punto, y parece una bobada, que para poder gestionar el título de familia numerosa en cualquiera de las autonomías, estamos dando ese servicio a las asociaciones, porque las familias se pierden al ir a las territoriales, en la gestión se pierde, y entre que son parte hay que hacerlas online y parte es el típico de vuelva mañana que le falta el padrón, vuelva mañana que... y nosotros no tenemos ningún contrato con la administración, o sea, lo hacemos por dar un servicio y porque somos todas familia numerosa y hemos pasado por eso. La administración se tiene que poner las pilas, pero partiendo de la base que el gobierno central tiene derivado el 80% de las competencias a las autonomías. Las autonomías son 17 reinos de taifas que cada una legisla y pone las condiciones a su libre albedrío. Y ya no te cuento si entramos a nivel diputación, cabildo y ya a nivel municipal. La dependencia, que es lo mío, pues sí, la pelea de las 19 leyes de dependencia por las diputaciones forales en Euskadi, pues es lo que tiene, que en cada sitio hay normas distintas. Efectivamente, y entonces estamos perdidos. Mucha gente habla de la descentralización que era necesaria. Yo personalmente creo que servicios sociales y sanidad y educación debería tener un criterio para todo el mundo, para que todo el mundo fuésemos iguales. No dependiendo. Y os lo dice una persona que nació en Castilla y León, se crió en Galicia, tiene una hija de Castilla-La Mancha, 2 hijas de Castilla-La Mancha, 2 de Comunidad Valenciana, ahora vivo en Canarias y en un mes termino en Aragón. O sea, es la monda. Cada vez que me muevo, tengo que empezar de cero. Claro. Yo tengo discapacidad, tengo movilidad reducida y he tenido que empezar de cero en cada autonomía, porque entre ellas no se hablan, no se trasladan los expedientes y tienes que empezar de cero. En Canarias he estado 2 años, no he terminado el proceso de empezar y ya me voy a Aragón. Esta es la España que tenemos. ¿Sí? Efectivamente. Sí, así estamos organizados. Entonces, entiendo que las empresas tenéis que ganar dinero. Entiendo que las empresas de tercer sector deberíais tener un puntito menos de ganas de ganar dinero, con perdón, porque al final el usuario último son familias, son personas. Pero también entiendo que hemos perdido una capacidad económica, las personas de a pie, muy grande, y que a lo mejor hay que empezar a levantar esa capacidad económica, ya sea con el salario mínimo interprofesional, ya sea con puestos de trabajo de verdad remunerados, con un contrato en condiciones, no con la precariedad que existía. Y si empezamos por abajo, la cadena va subiendo y va mejorando. Que a lo mejor es la parte que a la gente no
no se le ha ocurrido que si empezamos de abajo, mejorando la vida de los de abajo, todo va subiendo. Es mi opinión personal. Cambiamos el tercio, hablamos ahora de formación. Tenemos en la mesa a Aurelio López Barajas, que es CEO de Supercuidadores. Formación sociosanitaria online de la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Aurelio, esto es un problema que también nos afecta, la ley de desindexación, porque claro, vosotros ofrecéis un servicio que es la formación y los costes también suben. Los costes también se ven afectados por todas las cosas que decimos. A lo mejor no tiene tanto que ver si es online el tema de la energía, pero bueno, también tienes que enchufar a la luz tus conexiones para dar tus clases y todo. O sea, al final todo cuenta. ¿Cómo os ha afectado a vosotros desde vuestro punto de vista? Así es. No hablo solamente de mi empresa, de Supercuidadores, que nacimos con el objetivo de una necesidad que creíamos que había y que creo que sigue existiendo, que es la profesionalización y la cualificación de todos los cuidadores, sobre todo profesionales, pero también damos servicio a los cuidadores familiares para mejorar la calidad de vida de las personas a las que cuidan, así como su propia calidad de vida, porque un cuidador formado, pues efectivamente va a estar mejor preparado él mismo para no caer en lo que se llama el síndrome del cuidador quemado, el síndrome del burnout. Entonces, nacimos con ese objetivo de cualificar y profesionalizar la figura del cuidador para mejorar la calidad de vida de las personas a las que asisten, como la propia calidad de vida de los cuidadores. Por supuesto que nos afecta la ley de desindexación, porque estamos dando servicios de formación pues a todas las empresas que forman parte del sector de la llamada economía social. Si estas empresas están afectadas, pues fundamentalmente pues, están afectadas porque tienen unos costes que no pueden trasladar, pues efectivamente nosotros, las empresas de formación de servicios para esas personas, pues nos vemos afectadas pues en 4 puntos principalmente, que ya se han expuesto, pero bueno, que son reducción de márgenes. Vamos, la primera, reducción de la demanda. Es decir, si las empresas a las que le damos servicios... A ti no te llaman. Pues efectivamente apenas pueden dar los servicios directos que facilitan a las personas mayores o dependientes, pues pueden recortar en prestar formación a sus propios empleados para que den una mejor calidad de los servicios. Entonces, reducción de la demanda, presión sobre los márgenes, efectivamente, pues si nos contratan menos servicios de formación y tenemos una infraestructura a la que tenemos que acometer, es decir, que tenemos una infraestructura que mantener, pues tenemos presión sobre los márgenes. Podemos, no hablo de mi empresa, del sector, oye, si tienen menos demanda, si tienen mayores costes, pues en aras, como aquí se ha hablado de la sostenibilidad económica financiera, que es totalmente necesaria. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha planteado aquí en la mesa, pero tenemos que, entre toda la sociedad, tratar de que tengamos sistemas sostenibles en el tiempo, porque es la única garantía para poder facilitarlos. Yo aprendí en el MBA que hice en su día que la mejor estrategia es aquella que beneficia a todas las partes interesadas, porque si no es aquella que puede perdurar en el tiempo. Si hay una parte que sale perjudicada, eso se va a romper, como se ha hecho aquí referencia, pues a posibles cierres de empresas, a no presentación a concursos públicos. Es decir, tenemos que establecer un sistema sostenible y armónico, digamos, para todos, donde haya una corresponsabilidad. Entonces, pues hay, como decía, esa posible menor calidad de la formación en aras a la sostenibilidad económica de las empresas de formación. Y como cuarto punto, pues lo que ya aquí se ha puesto sobre la mesa, ¿cuántas miles de empresas han tenido que cerrar en estos años por una coyuntura que efectivamente esperemos que sea excepcional? Se han unido aquí pues distintos factores pues que eran impredecibles,
empezando por la pandemia, por el volcán que se ha hecho referencia, que tiene un impacto más local, por la guerra, pues todos estos factores que han hecho que efectivamente Pero es que al final hemos tenido una situación excepcional y que por esa razón hay que tomar medidas excepcionales. Si en principio la ley de desindexación pues iba a tener pues efectos positivos para controlar pues la inflación, ante medidas excepcionales o coyuntura excepcional hay que realizar medidas excepcionales. Y efectivamente yo creo que es lo que por sentido común pues todo el mundo debería de saber que es necesario esas medidas excepcionales para volver a un sistema de sostenibilidad para todos. Aquí se ha hecho, y quería también hacer referencia, pero justo lo acaba de nombrar, en el sector de la formación, además nos ha afectado otra cosa, que es el sistema de las autonomías. Desde el año 2020, pues por una sentencia del Tribunal Constitucional que la ganó la Generalitat catalana, pues la transferencia o las competencias para impartir la formación oficial que más afecta al sector de la dependencia, que son los certificados de profesionalidad en atención sociosanitaria de personas dependientes, entre otros, desde la existencia, etcétera, pues esa competencia que antes la tenía el SEPE, Servicio Público de Empleo, bajo el Ministerio de Trabajo, se ha transferido al Ministerio de Educación y Formación Profesional y, a su vez, a todas las comunidades autónomas. Con lo cual, deciros, yo imparto formación a través de supercuidadores para todo el ámbito estatal. Se nos han incrementado los costes de la administración de la burocracia, como se ha hecho aquí referencia, por 17. Si yo quiero impartir ahora una formación en todo el ámbito nacional, me tengo que dirigir a las 17 comunidades autónomas, con lo que eso conlleva de establecer. Yo antes no tenía ninguna persona para hacer esto, es decir, los propios docentes comunicaban el inicio de la acción formativa y a la Administración Central a través del SEPE, y no me hacía falta ninguna persona. Ahora tengo X recursos de personas directamente dedicadas a hacer toda la tramitación en las 17 plataformas de las 17 comunidades autónomas que tenemos. Y para poner otro ejemplo también relacionado con la formación, donde también afecta la ley de desindexación, por ejemplo, en la formación bonificada. La formación bonificada pues tiene unos parámetros que desde el año 2017 no se actualizan. Los precios a los que se puede pagar la formación tanto presencial como en modalidad de teleformación. En un contexto, como aquí se ha puesto por la Europea, donde pues, el salario mínimo interprofesional ha subido un 40 y mucho % en los últimos 6 años, pues que haya también unos precios de impartición de la formación bonificada que no se han actualizado, obviamente nos afecta al sector. Claro. Al final, como dice mi jefe, José de Martí, fundador de Inforesidencias, cuando se hacen las leyes, cuando se hacen los planes, el Word o el PowerPoint es fantástico, da mucho de sí, pero menos Word, menos PowerPoint y más Excel, ¿no? Para llevar lo que cuestan las cosas, porque claro, luego te encuentras con situaciones como estas que si encima no se prevén y encima tienes la tormenta perfecta, pues puede ser la desaparición de la empresa. Vamos a hablar ahora, vamos a tocar ya con el último de los ponentes que tenemos en la mesa, con José Luis Fernández, que es director del Gabinete de Estudios de la Unión Sindical Obrera, USO, ahora también la Asociación de Personas Jubilados y Pensionistas de USO. José Luis, ¿cómo se afecta desde el punto de vista de los trabajadores esta ley de desindexación? Hombre, mucho, afecta mucho, ¿no? Porque al final, vamos a ver, esto de ir al final salen muchas cosas que ya han salido, pero bueno, yo creo que hay unas cosas de carácter transversal que funcionan bastante, ¿no? Yo, fijaros, quería recordar, o me llamó la atención, lo digo, cuando me dijeron una mesa redonda para hablar de la ley de esta ley, dije, pues si esto es de 2015, o sea, esto ha quedado superado, entre comillas, para bien o para mal, por la ley de contratación, de la contratación pública, ¿no? Bueno, y entonces estuve un poco recordando y haciendo memoria, ¿no? Y busqué algún viejo papel de entonces. Claro, teóricamente los objetivos de la ley eran maravillosos. Claro. Digo, sí. Desde el punto de vista formal, y los he traído aquí alguno apuntado.
los precios de los servicios públicos dejarán de subir de forma automática en función del IPC. Era uno de los objetivos. Todos recordábamos cuando llegaba enero, subía el autobús, tanto, el metro, tanto, no sé qué, tanto. Bueno, ahora esto ya no va a pasar. Entonces, fijaros que otra cosa que decía que era la cuesta de enero. Claro, o sea, lo subían todo. Bueno, fijaros, otro tema decía, la ley contribuirá a mantener el poder adquisitivo de los ciudadanos. Pues me apunto, o sea, hasta ahí. Es que la ley ahora, es buena. ¿cuál es la realidad? Cuando uno mira cuál es, no el objetivo inicial, sino cuál es la realidad que estamos viviendo, es que los salarios y por tanto los ciudadanos han perdido poder adquisitivo, vamos, de manera casi escandalosa. Ahí me hace mucha gracia esto de las segundas rondas, ¿no? Este tema de las tensiones inflacionistas que generan esa tensión de segunda ronda. Oiga, es que muchos ciudadanos no han sido capaces de tomarse la primera ronda. Yeah. Este es el tema, ¿eh? Es decir, cuando yo me llevo a un bar, nos tomamos una cervecita o un vinito, y siempre hay alguien que dice, ¿nos tomamos otra? Otra ronda. Oiga, hay que tomarse la primera. Hay gente que no llega a la primera, no llega objetivamente. Me hace mucha gracia esto de los precios, ¿no? Claro, sobre todo a mí me molesta en general bastante, es decir, yo soy mucho de la Excel, aunque luego la ponga en un PowerPoint o lo que queráis, ¿no? Pero me parece porque también seguramente por deformación profesional. Hay que hablar con números. Yo soy, soy un hombre de ciencias, de formación, y entonces a partir de ahí me gusta mucho manejar el dato. Luego todos podemos manipular el dato, ¿eh? Es decir, que a partir de ahí tampoco digo yo que el dato sea siempre objetivo. Porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de poder adquisitivo, pérdida o no, o hablamos de salarios o hablamos de IPCs, claro, cambia mucho en función de los años, de los tramos de años que cojas. No tiene nada que ver. Claro. O sea, hay gente que se dice, los pensionistas, no os quejéis. Yo me incluyo los pensionistas porque también, siendo en el gabinete, estoy en la asociación, en la parte directiva de Jupenuso, de los jubilados y pensionistas de la USO, organización en la que sigo militando porque creo en un proyecto sindical de estas características. Oiga, pero claro, es que ustedes han subido el 8,5% de la pensión. Sí, vale. ¿Y? ¿El año pasado cuánto me subisteis? ¿El 2,5%? ¿Cuándo ha subido el IPC en los últimos años? El 13%. ¿Qué me estás contando? Por tanto, yo he pedido perder adquisitivo. Más allá de los subterfugios de cómo contemos el IPC. Que esto no es menor. Que a mí, perdonadme que ahora psicológicamente, este gobierno me calienta un poco, por no emplear otro término, cuando está diciendo que va todo estupendamente, que es maravilloso, y sin embargo lo que están diciendo es que hay que implementar ayudas sociales, que hay que dar bonos de no sé qué tipo. Ayer escuchaba unas declaraciones de alguna candidata a la presidencia del gobierno diciendo, hombre, hay que sacar este país de la gravedad de la situación que atraviesa. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿O tenemos una situación de gravedad o no? O va bien. O va bien, o sea, a mí aclararse, ¿no? Porque bien verdad, no vamos, pero claro, también hay que hacer medidas. No, pero por tanto, si yo no digo que no, lo que digo es, oiga, si tú no tienes un análisis riguroso de la situación, difícilmente puedes poner medidas para corregir esa situación. Si tú te estás engañando, porque dice que todo está muy bien, que vives en un mundo idílico, pues al final no te planteas soluciones para ese tema. ¿Qué está pasando? Sí, claro. Nosotros no tenemos nada contra el diálogo social, digo, como organización sindical, pero una cosa estupenda. Estamos en contra del cachondeo, comillas, si queréis, para que nadie se moleste, del actual marco del diálogo social, porque no produce nada. Acuerdo del salario mínimo interprofesional, no lo han firmado todos los componentes del diálogo social. La reforma laboral sí. Una reforma laboral que es descafeinada. Cuando digo descafeinada es que lo que estamos diciendo es que seguimos teniendo un paro que está por encima, en términos reales, por encima o llegando a los 4 millones de personas. Y eso no lo dice solo la USO, lo dice FEDEA, lo dice Eurostat, lo dicen más instituciones. Oiga, ¿es que no somos capaces de saber contar cuántos parados hay? Porque al final es muy complicado este tipo de situaciones. Entonces, si tú no eres capaz de saber cuántos parados tienes, pues no pondrás recursos, no pondrás formación adecuada para esa gente. Si tú piensas que tienes 500 000 de parados menos, no harás una provisión de fondos para atender a ese 500 000 y se te queda fuera. Claro, iba a decir lo de las autonomías, ¿es bueno o es malo? Depende. Claro, o sea, yo soy a favor teórico de la descentralización autonómica. Lo que estoy en contra es de la burocracia. Y de la repetición de cosas. Y creo que no hay por qué estar legislando y duplicando legislación en los temas autonómicos, y sí que lo que hay que hacer es una gestión mucho más eficaz. Y eso afecta directamente al servicio del que estamos hablando. Es decir, cuando estamos hablando de servicios esenciales, no puede ser que diagnosticar
a una persona dependiente se tiene más de un año una tramitación de esta naturaleza. Hay gente que se muere y no se la ha diagnosticado. 2 años y medio tardó en llegar mi discapacidad. Entenderme, esto no es una administración eficaz. ¿Eso tiene que ver con la ley de desintegración? Hombre, pues sí, porque si al final tú no pones recursos, esto no funciona, ¿no? Entonces, esto de los márgenes y los beneficios, no es lo mismo. O sea, se pueden estrechar los márgenes comerciales, pero el beneficio puede incrementarse casi al infinito, porque yo vendo más con menor margen, y por tanto, y estamos viendo a veces, no digo de manera, grandes empresas de este país con unos beneficios que de luego no tienen nada que ver con las situaciones que están viendo los trabajadores, ¿no? Entonces, me parece que hay que buscar un cierto equilibrio. Nosotros venimos años diciendo algo que a lo mejor es un poco impopular, pero es que, oiga, hay que acabar con esto de que el dividendo que los beneficios vayan exclusivamente al dividendo. Vamos a ver si los beneficios los repartimos entre una parte al dividendo, que es razonable que quien ponga el dinero le funcione, pero llega otra parte a mejorar las condiciones de trabajo, a mejorar los servicios, etcétera, ¿no? Ese tema de la componente social, yo creo que aquí se ha hablado poco y es un marco para hablar de la responsabilidad social de las empresas. O la responsabilidad social corporativa, me parece que es un tema, sino de todas. De todas las empresas. Digo, por supuesto, las del tercer sector que están, digamos, en la vanguardia de esa situación, pero esto es un tema que todas las empresas tienen que tener esta situación, ¿no? Es decir, ¿por qué al final quién no tendrá en su día una persona dependiente en casa o una persona mayor? Es decir, claro, este tipo de situaciones me parece que hay que tenerlas en la cabeza, ¿no? Y hasta que nos pasan. Entonces, cuando te pasan, dices, bueno, un momento, vamos a prever las cosas con algunas ideas, ¿no? Fijaros, un tema, yo he apuntado aquí algunas ideas al margen de lo que tenía pensado, o incluso de la presentación que tenía por ahí con los datos. Cuando tú hablabas de las rentas, Arantxa, es que nosotros llevamos años diciendo que hay que deflactar el IPREM. O sea, que tiene que subir. Es que el IPREM está congelado. Claro. O lo han subido muy poquito. Con lo cual quiere decir que a partir de ahí, si a ti no te suben el IPREM con el IPC, euros. Si no se deflacta con los IPCs, al final dejas a un montón de familias sin acceder a esas ayudas. Y esa es la trampa. Lo entendéis seguramente todos cuando hablamos del IRPF y hablamos todos de que, oiga, sin tocar el impuesto, yo deflacto las tablas para que no me esté penalizando con un impuesto adicional. Que conste que me lo has pisado hábilmente porque llevaba un buen rato mirando a ver cómo metía el IPREM, que es lo que nos machaca a las familias. A las familias. Creo que la última vez que lo miré eran 587 euros. Ha subido un poquito, pero... Salario mínimo interprofesional, 1.118 para subir a 1.080 hasta ahora. El salario mínimo, es decir, pero fijaros que el salario mínimo... 1.080. ¿Cuándo se produce la gran subida del salario 587. mínimo? En el año 2019, que sube un 22%. Luego, estos últimos años ya no ha sido para tanto. Entonces, ¿el salario mínimo es bueno que suba o no? Yo creo que sí que es bueno y que está todavía por debajo. Es decir, estamos en la cabecera de los segundos de Europa o en la cola de los primeros de Europa, como queráis verlo. Es decir, claro, yo me apunto, esto de ser europeo, hay que ver más cosas, ¿no? Pero claro, ¿quién tiene los salarios más altos de Europa en este tema? Unos señores que viven en Luxemburgo, una cosa realmente pequeñita, es una ciudad bien, tal, mucho burócrata en el sentido positivo del término europeo, el salario mínimo está por encima de los 2.000 euros. Oiga, yo me apunto, O sea, venga, quiero, Es decir, hablamos de Alemania, estamos hablando de por encima de los 1.500 euros. Francia, es decir, oiga, me puede decir, el poder de compra es distinto. Bueno, sí, pero mira, hoy veía un dato para ver cuál es la situación realmente de nuestro país y, por tanto, las necesidades que tenemos y cómo el tercer sector está ayudando de manera muy importante, incluso a pérdidas, a ayudar en las cuestiones que son necesarias. Es que la renta per cápita, nuestro PIB, es decir, estamos en niveles del 2007. Es que, o sea, tenemos 10.000 euros menos que la media europea. O sea, hemos perdido 15 años. Lo que comentabas al principio, de que vamos bien, fenomenal, pero no tan bien. O sea, claro. Hombre, ¿estamos mejor que hace 50 años? Hombre, pues sí, objetivamente, ¿no? Incluso mejor que hace 5, venga, vale. También hay que decir que este gobierno también es, yo no sé si un poco pupas o no, pero lo ha caído todo, ¿no? Todo. El volcán, la guerra, la Filomena, todo seguramente. Dice, venga, vale, pero bueno, se supone que hay que tener recursos también. Perdonar para funcionar. Entonces yo quería... Fijaros que esta ley también hay 3 cosas que excluye. Básicamente, la ley afecta fundamentalmente a la contratación pública, deja fuera la negociación colectiva, que al final es una cuestión de autonomía de las partes negociadoras, y deja fuera también el tema de las pensiones. Es decir, buena parte de gente mayor
y gente que es dependiente está viviendo de una pensión. Y esa pensión no está afectada por este tema. Podemos decir que lo que está en juego es cuál es el criterio por el cual se revalorizan las pensiones. Entonces veníamos de una ley anterior del Partido Popular, donde las pensiones tenían un tope, que era el IPC más X, y en el caso de cuando el sistema estuviese de alguna manera con superávit. Cuando el sistema estaba en déficit, como llevamos todavía, subirían solo el 0,25. Claro, ¿qué suerte tuvo, entre comillas, o no suerte, como queramos, de venir de la economía? Es que durante 3 años de ese 0,25 el IPC estuvo en negativo. Con lo cual el 0,25 lo que dio lugar es a incrementos de poder adquisitivo de los pensionistas. Con el 0,25, mira, sí, matemáticas, y con subidas del 0,9 y del 1,5, con IPC del 3, tenías pérdidas. Entonces, por eso digo que al final los números, bueno, hay que usarlos, hay que cogerlos en un periodo de tiempo, etcétera. Os decía lo mismo, es decir, si yo me cojo los IPC medios, me sale un valor, si me cojo los IPCs interanuales, me sale otra cosa, ¿no? O sea, yo he calculado, por ejemplo, ahora mismo, el IPC está en el 3,2, hemos visto ayer o antes de ayer que salía, el IPC interanual. Si yo hago la media de los últimos 12 meses, está en el 6,9. Claro. Entonces, ¿a qué contamos? ¿Con qué cartas nos quedamos? Esto es importante, fijar criterios, ¿eh? Sí, sí. Entonces, yendo al tema de la contratación, nosotros lo que llevamos años desde el sindicato, y que eso compartimos, si estamos de acuerdo, es, oiga, si hay modificaciones sustanciales en los costes, hay que buscar un mecanismo que de alguna manera lo revierta para que el trabajo se pueda seguir desempeñando en las mismas condiciones con que usted lo ha contratado. ¿Y es por qué? Porque estamos cansados de que al final esos ajustes se hagan por la vía del personal en el 95% de los casos. Claro. Porque es lo más sencillo. Si yo recorto plantilla, o reduzco horas, o reduzco horas pero siguen haciendo las mismas. Vale, que es una trampa, pero al final la gente está muy necesitada. Claro. Si yo tengo un contrato de 8 horas, me lo reducen a 6, y el jefe me dice, oye, hay que sacar esto, ¿te importa quedarte una horita más? Y son 12. Te quedas. Y otra. Entonces, fijaros que el dato más significativo, yo lo interpreto así, puede haber otras interpretaciones. Si uno mira lo que cuesta una hora de trabajo, una jornada a tiempo completo, y esa misma hora de trabajo, una jornada a tiempo parcial, son 5 euros menos. Una cuesta 15 y la otra cuesta 10. Oiga, 5 euros de diferencia en la misma hora de trabajo. ¿Por qué? Porque seguramente el que está a tiempo parcial está haciendo más horas que porque la que están pagando. Claro. Si no, a mí no me sale la cuenta. Entonces, me parece que estos temas son claves. Es decir, las pensiones hay que garantizarlas al IPC. Primero, por un tema muy sencillo. Es que el pensionista ya no tiene colchón para rectificar en su vida. Un trabajador, nos guste o no, siempre puede decir, me busco la vida. Otra cosa que sea muy difícil buscársela, Y sobre todo si ya tienes 45, 50, 55 años, ya buscarte la vida lo tienes muy complicado. Pero bueno, dicho esto, el pensionista no la tiene. Por tanto, hay que ajustar, desde el punto de vista, me parece, al IPC. Podemos discutir si el medio, si el interanual o lo que quieras. Pero yo lo que voy es que los precios de las empresas hay que ajustarlos a los incrementos de costes. ¿Qué es lo que decía la ley de indemnización? La ley decía, y lo leo por aquí, me parece, fijaros, la competitividad mediante la eliminación de la práctica de subidas automáticas, las subidas deberán estar justificadas exclusivamente por el aumento de los costes del servicio. Por tanto, oiga, déjeme, si los servicios, el coste se incrementa, déjeme que yo rehaga ese contrato. Deme la posibilidad. Entonces, me parece que lo que es importante es que en las nuevas licitaciones, las que ya están hechas, y es que se metan cláusulas que permitan esa revisión en función de hechos objetivos que garanticen o que puedan justificar ese incremento de los costes. Y eso sí se igual puede, eso se puede hacer, igual que nosotros intentamos meter cuando en los pliegos de licitación, el que se meten a lo mejor las administraciones, hombre, las condiciones en que se va a dar en muchos casos la subrogación de los trabajadores. Claro. Y porque hay mucho trabajador que sigue haciendo lo mismo, trabajando en el mismo sitio y que ha tenido media docena de empresas. Eso pasa tanto en general en este ámbito, seguramente menos porque hay una mayor estabilidad, pero las empresas del sector público. Por tanto, las condiciones en las que esa subrogación se puede dar. Y lo que damos es que los pliegos salgan con algunas condiciones volviendo al principio, que contemplen la responsabilidad social corporativa de las empresas y que en los pliegos se pongan algunas, vamos a llamar, premios, bonificación, prioridad, como queramos, a aquellas empresas que cuando concurren
tengan ese componente, y creo que todas las empresas del tercer sector, por definición, ya lo tienen. Y por tanto tendría que contemplar siempre esa prima. Algo creo que quiere decir algo Arantxa. Sí. Media hora. Perdóname, que es que me enrollo como las persianas. No te preocupes, es que si no me lo vas a volver a pisar. No, estás hablando de las pensiones y yo vuelvo a lo mío. ¿Sois conscientes que para cada pensionista hace falta 2 cotizantes más o menos por persona? Perdón, por pensionista. La media de hijos ahora mismo en España es de 1,1 hasta ayer. La natalidad sigue cayendo en España, noticia de hoy a las 10 de la mañana. Apenas hubo 103.000 bebés. Aumenta en 2 comunidades autónomas, que por cierto no las nombrarán más abajo. Significa que para tú cobrar tu pensión necesitas 2 hijos. Tú otros 2, yo 2. Bueno, pero mira, Arantxa, digo, siendo cierto eso que estás diciendo, fijaros, esta es una de las estadísticas... Si no hacemos política para fomentar la natalidad... No estoy de acuerdo en eso, fíjate. ¿Por qué? Ahora te lo explico. Porque yo no creo en las políticas natalistas, porque no creo en las antinatalistas. No creo en ninguna de las dos. Muy bien. Vale, entonces, lo que estoy a favor es de que a la gente se le faciliten medios para que decida libremente tener los hijos que le dé la gana. No, por supuesto. Y a partir de ahí, la administración lo que tiene que facilitar son medidas de conciliación, ayudas a las familias. Que eso es, este es el tema. Es que yo no hablo ayudos. No. ¿Me entiendes? Digo, a mí me parece que tener mucho cuidado con este tema de las políticas natalistas, porque si tú apuestas por políticas natalistas, puede llegar un gobierno que te apueste por políticas antinatalistas. Es que para mí y te limiten el número de hijos que quieras tener. Para mí las políticas natalistas es facilitar la conciliación, es facilitar pero es que eso son medidas. Medidas sí, pero no políticas. Bueno, son medidas natalistas. No. Si tú tienes una mejor conciliación laboral, si tienes un mejor acceso, y ahora hablo ya como mujer y madre, sí que sí, en donde tuve que frenar mi vida laboral con mis 4 hijas por mi situación familiar, y luego la reincorporación fue misión imposible. Todo eso, si se potencia desde las instituciones, desde los gobiernos, por supuesto, favorecerá. Pero si yo estoy con eso de acuerdo. De hecho, las encuestas dicen que todas las mujeres les gustaría tener una media de 2 medios para que pueda hacer eso. Eso tiene que medidas de conciliación. Pues eso son medidas natalistas. Bueno, yo no las llamo así. Digo, no vamos a discutir semántica. Exacto. Yo lo que digo es que a mí me da mucho pánico que venga un gobierno que me quiera imponer políticas antinatalistas. Hombre, esperemos que no. Claro, China, de hecho, las ha levantado porque se ha dado cuenta del error. Es una barbaridad. Pero hay formas. Hombre, cuando a ti lo que te están diciendo es que ya no es importante, que hay que borrar, me pongo ahora en mi parte masculina, que hay que borrar al hombre de la procreación. Ojo, no, claro. Es que hay muchas formas de ser. No, pero eso ya es meterse en otros cariños. Cada cual con su Vamos, que yo filosofía. No tengo nada en contra de nada. Lo que digo es que si tú lees ahora mismo buenas cosas de este Ministerio de Igualdad, y esto es una opinión muy personal, tiende a borrar la figura masculina en un momento determinado del ámbito de la familia y del ámbito de las relaciones. Y de todos los ámbitos, pero es que no estamos en ese tema. No estamos en el tema, pero por está claro que para que la ley de desindexación funcione hace falta gente, hombres y mujeres. Hombres y mujeres que trabajemos y que funcionemos, efectivamente. Que los haya, porque ya estamos viendo obviamente por lo que acabas de comentar que las pirámides de crecimiento son de crecimiento. Totalmente. Pero fijaros que ahí hay una trampa, lo digo porque lo que dice el ministro, que no se lo cree nadie, con esta última reforma que se ha publicado, es decir, gira todo, y que va a haber un incremento de población activa y por tanto de gente ocupada procedente de la inmigración. Y eso es un futurible. Eso es hambre para hoy, pan para hoy, hambre para mañana. Claro. Lo que quiero decir es que de la estadística que antes salía de pensiones, salía el número de pensionistas en relación con el número de cotizantes. Y eso, teóricamente, esta última vez ha mejorado un poquito. ¿Cuál es la trampa? Y 2 datos, y con esto ya me callo, de verdad. Fijaros, prácticamente más de la mitad de los actuales cotizantes, números redondos, 46, 48, depende, no tiene una jornada completa de trabajo. ¿A eso voy? Cotizantes, ese récord de cotizantes, el 20.700.000, más de la mitad no tiene una jornada completa de trabajo.
Por tanto, no todo número o incremento de cotizantes tiene que ver con un mayor ingreso por cotizaciones. El mayor ingreso por cotizaciones del que está hablando el señor Escrivá es consecuencia del incremento del valor de la cotización, que tiene que ver con el índice de factores de equidad intergeneracional que se está aplicando desde enero, etcétera, con subidas de la cotización, que no nos cuentan películas con este tema. Y luego, las pensiones en España se dice siempre de que son de las más generosas de Europa, porque ahora mismo, y ya ha bajado, estamos por en torno a un 70-73% de la última nómina, donde en Alemania eso, por ejemplo, está en torno a un 50%. Bueno, oiga, el 60% de las pensiones en España está por debajo del salario mínimo interprofesional. Con eso no se vive, se malvive. Y el 80% de las pensiones de las mujeres ni siquiera porque no han cotizado en su vida. Porque ser madre y dedicarte a los hijos no cotizan. Terminada esta primera vuelta tan variopinta, con tantos temas que hemos tocado y que hemos abarcado en todo, pues... Le estamos destrozando la mesa redonda al pobre Javier. Si alguien quiere decir algo de Mbappé o de... El Atleti bien, ¿no? Bueno, yo soy del Atleti, así que... Yo soy del Atleti. Oye, cuántos sufridores estamos aquí, Sí. Hombre, mayoría, pero esto me gusta. He visto al amigo Luis que tomaba nota de muchas cosas. Sí, el pobre Luis está ahí. No tiene por qué ser una réplica, pero algo que añadir a lo que habíamos hablado del tema original, de la ley de desindexación. Bueno, reconducir ahora mismo la charla es complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar volver a la ley de desindexación. A ver, una de las cuestiones que siempre hablamos y que incluso se ha valorado aquí en esta mesa, a nosotros nos gusta decir que al final los contratos tienen que ser sostenibles. ¿No? Hablamos de beneficio, pero no hablamos realmente de un lucro, sino que hablamos de que tiene que ser sostenible, el negocio tiene que ser sostenible. Eso como primer punto. Segundo punto, que sí, por dar un poquito de luz también a esta jornada. Bueno, yo creo que empezamos a ver, hay una frase, ¿no?, que dicen los brotes verdes, ¿no? Y empezamos a ver algo muy poquito de brotes verdes. Está habiendo algunas administraciones públicas que están empezando a hacer cosas. Es verdad que les cuesta mucho porque no tienen herramientas para hacerlo, pero ya se está empezando a ver algunas administraciones públicas que están intentando sacar pliegos pues con algunas revisiones de precios. Y bueno, son las mínimas, pero bueno, que sí quisiera decir que ya hay ejemplos y que hay que intentar seguir esos ejemplos, ¿no? Ayer me contaban casos, por ejemplo, en Cataluña, me contaban, oye, pues mira, Metro, en Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, está empezando a sacar algunos concursos de ese tipo, ¿no? Una de las cuestiones que piden, por ejemplo, es que los convenios colectivos estén cerrados para dar certidumbre, ¿no? Y es verdad que ahí nosotros sí estamos siendo muy insistentes con los sindicatos cuando va a salir un concurso público, intentar anticiparnos, intentar cerrar un acuerdo de manera que cuando salga el concurso haya certidumbre de cara a futuro y que al final esos precios todos tengamos claros cuáles son los que hay que repercutir, ¿no? Con lo cual, parte de la incertidumbre que tenemos de futuro, pues por lo menos podamos acotarla, ¿no? Entonces, bueno, hay otra de las cuestiones que también se ha comentado en la mesa y que estoy totalmente de acuerdo, es que los concursos públicos no pueden ser 100% a precio, hay que valorar otras cosas en los concursos públicos, hay que valorar unas cláusulas sociales y bueno, y hay que intentar fomentar que realmente los concursos pues tengan ese tipo de clausulado, ¿no? Y la realidad, que a día de hoy pues un porcentaje tremendamente alto sale al criterio objetivo que fundamentalmente es el precio, ¿no? Entonces, bueno, pues en sectores tan ajustados, con márgenes tan ajustados, bueno, pues al final la empresa que más aprieta, bueno, pues al final es el que se gana el concurso y claro, los márgenes que tiene de maniobra frente a cualquier posible imprevisto, pues son muy ajustados, ¿no? Así que bueno, yo simplemente lanzar esas ideas y simplemente decir, porque me lo he apuntado y como dice, ya estaba apuntado, sí, simplemente suscribir, ¿no? Que estoy de acuerdo en que no puede haber 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, y que cada una al final, bueno, pues te pide unas cosas distintas y que sí es verdad que deberíamos intentar homogeneizar, ¿no? ¿Cuál es, por dónde pasa la solución a todas estas quejas que estamos poniendo sobre la mesa sobre la ley de desindexación? Por cada uno en vuestro ámbito, ¿por dónde pasaría que la cosa funcionara mejor? ¿Habría que cambiar la ley y hacer algún tipo de disposición adicional a toda esta ley para que, oye, es que te viene la pandemia, la Filomena, el volcán, crisis económica y energética, guerra en Ucrania, inflación disparada, subió el salario mínimo? Al final todo eso hace que las cosas suban de precio.
¿Puedo? Hablabais de las medidas excepcionales, ¿no? Para casos excepcionales. ¿Puedo hacer una pregunta desde mi más tremenda ignorancia sobre el mundo empresarial? Claro que sí, Ana. Sobre todo el tercer sector. Las empresas del tercer sector, entiendo que también tenéis acceso a todas las ayudas económicas de Next Generation, Europa, subvenciones en el gobierno de España, IRPF. No todas. Os he dicho que es desde mi más tremenda ignorancia. Porque eso también tiene que ayudar o paliar un poco. Eso sí que es burocracia. Ya Eso lo sí sé. que es burocracia. Ya lo sé que las federaciones y las asociaciones, en parte, aunque tenemos fondos propios, por desgracia, porque para mí es una desgracia, dependemos muchísimo de las subvenciones. Pero es como nosotros somos sin ánimo de lucro, lógicamente no tenemos tanto fondo propio como para mantener la infraestructura que tenemos. Pero yo creía que las empresas, sobre todo el tercer sector, tendríais más acceso o más facilidad a la hora de acceder a fondos europeos, sobre todo. Las empresas del tercer sector destinan parte de ese ahorro que puedan tener con algunos beneficios precisamente en su obra social. Pues en muchas residencias, por ejemplo, que es uno de los temas que más domino yo, pues Lares, como patronal, destina parte de los supuestos beneficios a que muchos de sus residentes y usuarios no paguen nada, porque su situación personal y porque no lo se permite. define precisamente como una asociación sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, exacto, es que estamos... Exacto. Entonces, oye, que lo que se suponga que está en la cuenta de ganancias final, que repercuta en los que menos tienen, los que menos pueden pagar, que algunos tendrán que pagar, claro. Porque no dejan de ser empresas y hay que pagar su salario y con todos sus derechos a todos sus trabajadores, pero luego ellos tienen también su parte de labor social que y sobre todo si Lares se identifica como organización sin ánimo de lucro, tenéis que revertir esos beneficios en el fin de... A ver, yo respondiendo un poquito soluciones. Ante una coyuntura excepcional, hacen falta medidas excepcionales. Está fenomenal que tengamos un marco regulatorio donde todos pues tengamos esa referencia que nos da el marco regulatorio. Pero, es decir, está bien que haya planificación, organización, regulación hasta un límite. En España probablemente podamos tener un exceso de regulación propiciado por el marco legislativo que tenemos en 17 comunidades autónomas. Yo he puesto el ejemplo que yo estoy viviendo y por esa razón empresas que sean capaces de dar formación oficial referente a los certificados de profesionalidad en todo el ámbito nacional, pues prácticamente pues está, sin ser humilde, pues Supercuidadores y no sé si alguna más. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues con un marco administrativo de tener que realizar todo el proceso con 17 comunidades autónomas y con, como se ha expuesto aquí, cada una con su librito su diferente, pues efectivamente es una carga administrativa que pues hace prácticamente inviable que se pueda dar ese tipo de formación. Y por esa razón, pues ha ocurrido lo que ha pasado con la ley de desindexación. Oye, cuando ya no puedes más porque los costes ya te superan y no los puedes trasladar, pues en última instancia cierras. Y eso ha pasado con las empresas que dábamos formación en todo el ámbito nacional de formación oficial, que además tiene una regulación que lleva sin modificarse desde que se creó, desde el año 2008, y que te exige que, por ejemplo, aunque sea formación de modalidad teleformación, pues hay un 10% que no es formación online, es formación presencial y que la tienes que hacer pues en la comunidad autónoma o en el municipio que corresponda, y eso conlleva pues una presencialidad de un docente, de un aula acreditada, de unos costes extraordinarios. Entonces, yo para resumir, pues efectivamente
ha habido una coyuntura extraordinaria, igual que se produce un fenómeno como pudo ser el volcán o Filomena o cualquier fenómeno de la naturaleza. Oye, pues hay una regulación que digamos que implementa unas medidas excepcionales para afrontar pues las consecuencias de ese evento extraordinario. Pues lo mismo tenía que pasar aquí, y pues bueno, pues a ver si esta jornada pues sirve para efectivamente trasladar que la coyuntura excepcional que se ha producido requiere medidas excepcionales para que no afecten a todo el sector, que después tiene un efecto concatenado, en cadena, en otras muchísimas empresas, ya no solamente del ámbito de la atención social, sino empresas que puede ser como el tema de empresas de servicios de formación, que nos vemos afectadas porque si aquellos que nos contratan pues no tienen recursos para afrontar sus servicios directos, pues menos recursos tienen para complementar esos servicios que pueden propiciar las empresas de formación, mejorando la cualificación de sus profesionales para que se mejore la calidad asistencial a las personas mayores. ¿Cuál sería entonces tu propuesta? ¿Un marco regulatorio menos rígido que el que tenemos en España? Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, Nifo Residencias hacen viajes geoasistenciales. Estuve hace 2 semanas en Berlín. Pensás los alemanes, que son más estrictos, más rígidos, más cuadriculados. No, nada de eso. En temas de asuntos sociales, mucho más abiertos, mucho más suaves, más laxos, ¿sabes? Tienen su control, claro. No, y sobre todo pero la que el gobierno legislación alemán es intervencionista en el caso de las personas mayores y de los niños, precisamente por las medidas económicas que dan. Pero abren la manga y se abren a que se admitan recursos asistenciales que, sin ser los ideales, dan un recurso asistencial. Aquí en España, por tenerlo todo controlado, se mueren 130 personas al día en el limbo de la dependencia. No, vamos a ver, lo tengo aquí más se claro. muere. Y que aquí en España somos más papistas que el Papa, también. Pero, por ejemplo, en el tema familia siempre decimos, es que queremos asemejarnos a Alemania en ayudas a las familias, a Francia, a Luxemburgo. Ojo, que a un padre o una madre española le viene y el Estado le dice: yo te doy 100.000 pesetas, pues sí que voy bien yo. Yo te doy 1.000 euros al mes por tus hijos, pero en el momento que haya lo más mínimo, hago con tu patria potestad. Arantxa, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiarías tú de la ley de desindexación? Yo, empezar por abajo, como comenté antes, en las personas, en las familias. Que se modifique y a medidas extraordinarias, soluciones extraordinarias, pero siempre teniendo en cuenta al usuario final, y para que ese usuario final no pierda su calidad de vida, su calidad económica, se plantee seriamente la renta per cápita, porque por renta per cápita se decide si alguien es rico o pobre, pero luego para las ayudas, para las residencias, se mide la renta familiar, que se cuide a las empresas, que se les den soluciones, que sean más flexibles, pero que al final el usuario final sea en una residencia de ancianos, en un curso de formación, en lo que sea, todas las medidas sean renta per cápita, que se actualice o volvamos al salario mínimo interprofesional como referente, como era hasta hace, en el 2009 creo que cambió, sí, ¿no? O que actualicen de una vez por todas el IPREM, que es el indicador de precios. Y si cuidamos al usuario final, si yo tengo dinero para poder llevar a mi padre o a mi madre o a mi hijo que necesita logopeda o necesita lo que sea, si yo puedo pagarlo, las empresas recibirán dinero, los beneficios aumentarán, el margen para el 0,7 para fines sociales será superior, las cotizaciones crecerán, por lo tanto, Seguridad Social tendrá más dinero, Hacienda tendrá más dinero, y es una rueda. Y es una rueda. El problema es que al final nos olvidamos, y eso lo digo en general, tanto nosotros como empresas, como asociaciones, que todo está interconectado. Y si al final
el que tiene que tener acceso a esos servicios, tiene que pagar a esas empresas, no tiene cómo hacerlo, el resto del círculo cae y se rompe. No se cierra, claro. Bueno, yo digo algunas cosas. Me parece que la negociación colectiva sí que puede echar una mano, en este caso de cerrarla, y por tanto que en una proyección de 3-4 años se sepa cuáles van a ser los incrementos salariales y que por tanto los concursos o los pliegos de licitación se adecúen a la estimación de costes, al menos salariales, que es una parte importante de ese proceso. Segundo, la propia ley ya contempla teóricamente situaciones de excepcionalidad. Lo que hay que hacer es regular eso bien, es decir, desarrollar esa parte, sobre todo cuando hay un incremento objetivo de los costes ajena incluso a la propia prestación del servicio. Es decir, ahora mismo, todo el crecimiento del IPC no es consecuencia de efectos de segunda ronda, es un efecto de incremento de los precios, digamos, de las materias primas, fundamentalmente, y por tanto de los costes de producción. Y hay una parte después de demanda que ha caído como consecuencia de que las familias están preocupadas y el que puede ahorra y no está consumiendo. Y alguna parte del ahorro ha caído porque la gente no llega a fin de mes y está consumiendo y tirando de ahorro. Es decir, me parece que esa es una vía clara. Segundo, las administraciones tienen que estar, sobre todo cara a los concursos, muy pendientes de que no entren las que nosotros llamamos empresas piratas. Quiero decir, empresas que pujan o hacen pujas temerarias, que están por debajo incluso del nivel objetivo de coste, que eso al final lo acaban pagando con salarios de los trabajadores. Empresas piratas te refieres por la forma de actuar, sí, no, sí, claro. no porque sean No, por la forma ilegales. de actuar. Nosotros les llamamos desde el punto de vista de empresas piratas. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es pujas temerarias, al final están pactando salarios a sus trabajadores por debajo de convenio, por lo cual están haciendo una competencia desleal a aquellas empresas que están trabajando en los márgenes, digamos, indicados. Y luego, una última cosa en relación a este tema de la formación para el empleo. Hombre, al final a mí lo que me encantaría es que la política no enturbiase todo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué decías que está en educación? Hombre, porque hay un ataque de cuernos. Digo, en sentido más coloquial del término, para entendernos todo. Es decir, la formación por el empleo, tradicionalmente, para bien o para mal, estaba en el Ministerio de Trabajo. Hombre, como quien ocupa el Ministerio de Trabajo no es del Partido Socialista, y sobre todo cuando llega al gobierno, es de una coalición que se llama Unidas Podemos. Hombre, esa parte tan sustancial y que maneja tantos fondos no la voy a dejar en manos de, y por tanto lo llevo a educación. Y la formación para el empleo se mete en educación. Esto es así de sencillo, y es por eso, es decir, ¿es por mejor gestión o no? No, sino, hombre, yo tengo a mis amigos que me gestionan el tema. Las cosas a veces son explicaciones más simples que el mecanismo un chupete, perdónenme la expresión coloquial. Entonces me parece que este tipo de cosas, a veces la política se mete en medio de la gestión, y lo que hay que decirle a los políticos es, oiga, hagan más gestión, una gestión más eficaz y menos fotos. Que son gestores. Me parece que esto es bueno recordarlo. Es decir, menos foto y más gestión. Ahora te lanzo yo una pregunta. ¿Tú te crees que si cambia el signo del gobierno va a volver a trabajo la formación? No. Pues depende de quién esté en trabajo, depende. No. Fíjate que, mira, una de las cosas que se ha estado barajando por ahí, los mentirosos de la Villa y Corte, y alguna propuesta que nosotros en su día hemos hecho, es que los ministerios de Educación y Empleo tendría que ser el Ministerio de Educación y Empleo, y no tendría que estar separados. Si eso fuese así, no tendríamos ningún problema. Pero que ahora mismo es Educación, otro Ministerio de Universidades, otro de... Pero fijaros, o sea, al final, la gente ¿para qué la forma y para qué la educas? Para que tenga un trabajo, ¿no? O sea, al final, el fin de la formación y de la educación, de alguna manera tiene que ir a los ámbitos del empleo. Claro. Por tanto, me parece incluso, yo creo que los británicos durante mucho tiempo han tenido esto así, me parece que es un buen sistema ligar lo que es el ámbito educativo, y me da igual, tanto enseñanza anterior universidad como la universidad, solo en un ministerio, por supuesto, para que haya una continuidad, y vincularlo también al Ministerio de Empleo. Es una propuesta que llevamos años haciendo y que además resolvería esta dicotomía de quién se queda con la pasta. Y Luis, ¿tu solución mágica para que los problemas de desindexación no sean tales? Bueno, yo me voy a centrar en la ley de contratos del sector público. Eso es. Yo pediría pequeñas modificaciones, que no son pequeñas, realmente tienen un impacto tremendo. Pediría que se modificaran los precios, que hubiese fórmula, discutiríamos la fórmula, pero que hubiese fórmula de revisión de precios. Que las prórrogas no fueran unilaterales por parte de la Administración, sino que fueran consensuadas como ya la eran antiguamente, ¿no? Y intentaría incentivar que realmente no solo se valorara el criterio objetivo del precio, sino que hubiera otra serie de criterios,
cláusulas sociales, medioambientales, que realmente, porque se supone que las hay, pero realmente no se aplican, ¿no? Y yo, por último, me permití, y ya lo expresó también Albert en la anterior reunión, bueno, pues si ya de paso podemos cambiar la disposición adicional cuarta que afecta a los centros especiales de empleo, pues bueno, la verdad que sería pues un logro, pues la verdad, en el que todos nos sentiríamos bastante satisfechos, ¿no? Arantxa, ¿habéis tenido algún caso en la asociación de alguien que se haya quedado sin el servicio? Alguien que os haya llamado, oye, que tengo un problema. No. Y ahora eso yo lo digo como vicepresidenta de una asociación pequeña, porque la Federación Nacional de la que soy vocal es una federación de asociaciones donde vemos de verdad el día a día de las familias es en las asociaciones provinciales y autonómicas y provinciales, pero sobre todo en las provinciales, que es donde tenemos los socios que son familias. Sí, hemos tenido familias que han tenido que retirar a sus mayores de residencias porque no, entre la pensión de la familia y suplían con parte del dinero la pensión de la persona que estaba en el centro, y además aportaban un poquito más la familia para que pudiese estar en ese centro, llegada la pandemia, y yo creo que ya en finales del 2019 ya empezó la gente a estar un poco achuchadita, y hemos tenido casos de gente que ha tenido que sacar. Y sobre todo he tenido muchísimos casos que a lo mejor no es el sitio, pero de muchísimas familias que han tenido que interrumpir los tratamientos, sobre todo en enfermedades psiquiátricas y psicológicas, en logopedas, en psiquiatras, en psicólogos, en psiconeurólogos, que hay que pagar todos esos tratamientos, y muchísimas familias han retirado a los hijos y han perdido rehabilitadores, etcétera, etcétera, y sobre todo cuando hablamos de niños que necesitan esas terapias desde muy pequeños para mejorar y no ir. Y muchísimas familias se han quedado sin terapias. ¿En algún sitio habéis tenido vosotros problemas en supercuidadores? ¿En algún caso, o sabéis de alguna empresa de formación que haya tenido que cesar el servicio porque no se presentaba concursos a los que no podía hacer frente? No, lo que ha ocurrido es, como he dicho, por el tema de esa traslación de competencia, de una competencia de ámbito nacional a través del SEPE a competencias en cada una de las comunidades autónomas, pues efectivamente, pues la realidad es que empresas que sean capaces de dar todo el servicio en el ámbito nacional, pues apenas hay. Hay empresas que han cerrado, que han tenido que desaparecido. Sí, y que económicamente pues no le era rentable por la carga administrativa que supone pues el gestionar con 17 comunidades autónomas, y comunidades autónomas que no estaban preparadas para gestionar este servicio, porque, como dije, esto fue como consecuencia de una resolución del Tribunal Constitucional a favor de la Generalitat Catalana, que sí que quería esa competencia que estuviese dentro de su ámbito pues autonómico en lugar de nacional. Y el resto como el Tribunal Constitucional legisla para todo el ámbito nacional, pues el resto de comunidades autónomas han tenido que asumir esa decisión, y por tanto, y que no querían ellos gestionar esa formación, y no la querían gestionar, no tenían infraestructura para gestionarla, y hemos tenido que ser las propias, y en mi caso empresas de formación, las que muchas veces hemos tenido que cualificar o orientar a los técnicos de turno de cada comunidad para decirle, oye, el aplicativo es este, porque el SEPE le ha trasladado, en algunos casos, el aplicativo a las comunidades autónomas, ha habido quien lo ha aceptado como tal, otras que han incorporado pues determinados mecanismos, y hemos tenido que, pues mi personal de mi equipo pues, ha tenido que ir formando a los propios técnicos de las comunidades autónomas para impartir
esa formación que al ser oficial pues está muy regulada y que tienes que cumplir lo que te dice el Real Decreto de gestión de los certificados de profesionalidad. Pero eso no es malo, porque os hacéis necesarios y os hacéis conocidos y al final repercute en beneficio de vuestro que las administraciones os conozcan y tiren de vosotros. Sí. Eso no termina de ser malo, ¿eh? Al menos a nosotros a nosotros nos ha costado un sobreesfuerzo. Eso sí, pero al final tendrá su rédito. Bien. Yo creo que sí. Es la idea. Yo creo que sí. Pero que al final estamos en unos tiempos donde hay un desarrollo continuo y el que no avanza, digamos, retrocede. Y pues los certificados de profesionalidad, como dije, se regularon en el 2008 con unas determinadas condiciones y ahora lo que no tiene sentido es que para realizar el certificado de profesionalidad en modalidad teleformación online son el certificado 4 módulos, le tienes que hacer venir a la gente al sitio donde lo imparte 4 veces para realizar tutorías y exámenes y eso hace inviable para muchas personas que viven fuera de las ciudades, el tener que desplazarse hace inviable pues el que los puedan realizar. Claro. Y es una formación que es la formación más completa para atender a las personas mayores o dependientes. ¿Qué pasa? Pues que todavía nos encontramos con un sector, sobre todo en la atención domiciliaria, donde los trabajadores que prestan ese servicio no tienen la formación oficial que se requiere para prestarla. Y en el ámbito residencial, sí, los grandes grupos pues ya han formado a la gran mayoría de personas, pero todavía pues las residencias de menor tamaño pues todavía tienen personal sin esa cualificación. Y a lo mejor lo quieren formar, pero apenas tienen recursos porque los márgenes se han reducido y a la vez hay un problema en este sector que es falta de profesionales, de trabajadores. Es que lo que te iba a decir, con la falta de profesionales que hay en este sector, efectivamente, que encima estemos poniendo vallas y trampas. Por eso, y pues nosotros mismos pues le hemos dicho le hemos trasladado a la administración que facilite el poder realizar esos certificados de profesionalidad, eliminando el que haya que durante 4 veces se tengan que trasladar las personas para hacer una tutoría y un examen en presencial. Ya la propia universidad, la que está en el entorno de UNIR, la Universidad Internacional de Rioja, que es una universidad reglada, pues los exámenes pues se hacen 100% online. Tengo a mi mujer trabajando en el Ministerio de Justicia y pues el examen de acceso a la abogacía y a la procura se hace 100% online. Y ya hay mecanismos para asegurar pues que la persona pues es la que se presenta al examen y que cumple los requisitos de que sean sus conocimientos los que trasladan el examen. Es decir, que hay que ir pues evolucionando y en este caso de la formación, en lo que se refiere a la formación sociosanitaria, pues una norma que fue del año 2008, pues estamos en el 2022-23 y todavía no se ha tocado. Con una pandemia de por medio. Y la evolución de la tecnología pues hace posible que el que quiera recibir la formación online lo debería de poder hacer 100%. Estamos hablando todo el rato de la rigidez del sistema. Sí, porque yo creo que ahí insistiría además de este tema, que tiene que ver más con esa formación, algo que siempre se habla y no se acaba nunca de poner en marcha, que es el reconocimiento de las cualificaciones en base a la experiencia profesional. Es decir, buena parte de esta gente que está trabajando en residencias y que no tiene un certificado de profesionalidad lleva años trabajando y atendiendo a la gente y se supone que hacen un servicio excelente porque para eso están atendiendo. Oiga, ¿por qué no se agiliza realmente un sistema y se unifica en el conjunto del Estado? Porque en función de la comunidad autónoma ese reconocimiento es de una manera o de otra. Es decir, claro, yo siempre me diré que no hay derecho a que tengamos gente trabajando en ningún sitio y que no tenga una cualificación profesional inherente al desempeño de ese puesto de trabajo, porque si no la tuvo en su origen, con el tiempo trabajando se supone que la ha adquirido, porque si no, no estaría trabajando ahí. Claro. Es decir, yo soy de los que digo que en la negociación colectiva hay que acabar con algo que creo que es bastante denigrante, que es esa categoría profesional de no cualificado. ¿Cómo que no cualificado?
Toda persona que está trabajando está cualificada, más o menos, para el tema que está desempeñando. Y lo que tiene que hacer es, seguramente, mejorar su cualificación y sus competencias profesionales y adecuarla. Entonces, parece que esto es un tema de máxima y que, sobre todo pensando en un sector como el vuestro, ¿no? Sí. De la dependencia, donde hay mucha gente que lleva años dedicada a ello y que no ha tenido la oportunidad de tener un papelito que certifique eso. Sobre todo eso afecta mucho cuando hay un cambio de empresa. Oiga, ¿y cómo lo acreditas? Es que llevo 10 años trabajando y... ¿Me lo cuentas tú? O sea, aquí me da un papel que, ¿no? Entonces, me parece que esto es un tema... Yo estando parcialmente de acuerdo, esto es también coyuntural, temporal. Sí, y ha habido bastante tiempo para que la experiencia profesional... No se la facilita a la gente. Yo un día hice intenté hacer un ejercicio. Es decir, vamos a ver un simulacro de yo voy a intentar acreditarme diciendo que soy no sé qué. En la página web del Ministerio, vamos, a la media hora estaba desesperado, y fui incapaz de hacerlo. Y no soy un torpe informático. Yo tengo un caso pero la cualificación, en mi opinión, tenemos que ir a que se adquiera desde la base como cualquier otra profesión, por supuesto. A través de estudios que pueden incorporar, como es el caso de los certificados de profesionalidad, pues formación prácticas en empresas para obtener el certificado. Pero no estoy de acuerdo. No hablar de las empresas y hablemos ahora de la ley del becario, que sale mañana. Sí, pero lo que no estoy de acuerdo es que de manera ilimitada tengamos el tema de la cualificación profesional basada en la experiencia de profesional. No, yo no sé si tiene que ser infinita. Para esa experiencia, que haya gente que esté en esa situación. Para esa experiencia profesional, y resolvamos. Para esa experiencia profesional, probablemente la persona ha empezado trabajando sin ninguna cualificación y, por tanto, si no tenía cualificación, lo más probable es que no haya dado el 100% de calidad del servicio desde el momento número uno. Pero habrá que exigirle, perdón un segundo, Arancha, habrá que exigirle al empresario que le contrató, habrá que exigirle algo al empresario que le contrató. Pero tenemos que ir cerrando y quiero darle la palabra a Luis para que termine. Sí, pobrecito mío. Bueno, pues a mí me recoge siempre a mí me toca volver al tema que nos trae aquí. Experto reconducidor. Ya estoy disfrutando como una enana. Pues bueno, volviendo al tema que nos trae aquí, la ley de desindexación. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que es algo, eso parece. Es algo en lo que todos estamos de acuerdo que hay que revisar. Y bueno, pues desde aquí instar a la administración pública pues, para que realmente lo revisen, porque si es algo que es bueno para todos y todos coincidimos que es bueno para todos, pues oye, que lo revisemos, que lo modifiquemos y que sea susceptible de un cambio para mejor, porque si lo van a cambiar para peor, pues no. Pues a ver si conseguimos de alguna manera que algún día, pues si estas cosas llegan, y consigamos una ley menos rígida, que se hagan las modificaciones que se tengan que hacer y consigamos ante todos, porque es una ley más beneficiosa para todos, porque si ese era el origen, beneficiar a todas las partes, pues que continúe siendo así y no nos lleve a casos como el que hemos visto esta mañana de empresas que han tenido que cerrar o personas que se han tenido que quedar sin el servicio. Así que nada, sin nada más. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias a vosotros. Nos vemos Muchísimas gracias a nos vemos en la vosotros. siguiente. Porque además ha sido muy, muy entretenido y didáctico. Pues eso está bien. Y sí, didáctico. Conseguimos aprender todos. Bueno, Yo es que para sorpresa tuya me cuelo en medio. A ver, el jefe hace lo que quiere. Porque mejor que lo has hecho lo puedes hacer, pero me toca despedir. Que por eso estáis en mi casa. Bueno, primero agradecer al CED, tanto al presidente Abel Campadaval como a su vicepresidenta Mar Ugarte, porque es una jornada espectacular. De verdad que creo que es difícil traer a unos ejecutivos, unos empresarios, otros ejecutivos, otros madres, otros sindicatos, sería muy difícil. Y dos moderadores como vosotros, de verdad que es muy difícil. Yo, fíjate, voy a terminar diciendo algo que es contraproducente. Ustedes están en la Asociación La Barandilla, somos una entidad sin ánimo de lucro que no trabajamos con la administración. Luego la desindexación nos da igual. Esto nos apoyan tres entidades. Una es el Hospital de Dialagman, que es privado, por tanto se dedica a ayudar a personas con trastorno mental grave, no trabaja en la administración, no tiene problemas. Fíjate, la desindexación casi da igual. Luego nos apoya una entidad social que es Corazón y Manos, dedicada a ayudar a personas en riesgo de exclusión social, a mujeres que tal vez tampoco les importe, porque los socios son los que apoyan a esa entidad. Nuestro otro apoyo es a SISPA, que ha estado aquí en esta mesa. Yo sí que les importé mucho, ¿no? Hombre. Igual que a todos los que han estado aquí. Pero sin embargo, no nos importa la desindexación, pero soy padre y estoy casado y mi mujer es funcionaria.
Por eso decía que venía lo contraproducente. Hasta ahora no nos afecta, pero mi mujer es funcionaria, no voy a decir el ministerio, si no le tiran de las orejas. Y cuando le dije que la CED iba a organizar una jornada aquí en la asociación, y me dice, pues jolín, José Manuel, no sabes lo que es eso. Ella es funcionaria y en todos los ministerios trabajan, pues como es el caso de Integra, como anteriormente otros empresarios, pero ella es una funcionaria y me dice, una vergüenza lo que está pasando. Te hablo de esta semana pasada. 2 empresas, una de las que le suministran a los ministerios, o al menos a ese ministerio, impresoras y productos fotocopiadoras, toda esta tecnología, que dice, mira, nos han dicho, tengo que hablar con mi jefe, que les denunciemos. Porque ellos no van a vender perdiendo dinero. Todo lo que ha pasado con las impresoras, sabéis que ha subido el 30 y el 40%. Y ellos les tienen que suministrar al precio que marcaba la administración. Y ha dicho, ese empresario ha dicho, yo no os vendo, denunciarme. Prefiero en un juicio dentro de 20 años o 10 o lo que sea, que no voy a vender algo por vuestra culpa, porque no estáis apoyando a las empresas. Y otra empresa pequeñas, porque aquí sois grandes empresarios y grandes ejecutivos, que es esta empresa que venden alimentos, pues el café del ministerio, las galletas, las Coca-Colas, pequeña empresa que vive en el día a día. Pues han entrado en un pleito, van a entrar en un pleito. Afortunadamente el jefe pues es una persona, un funcionario que entiende de lo que es los empresarios, de esos funcionarios que saben lo que son las empresas, no como los que trabajan con la desindexación, que parece que no tienen ni idea, ¿no? Y van a llegar a algún tipo de acuerdo, que no me atrevo a contarlo aquí, si no mi mujer me corta algo. Pero imagínate que 2 casos directos, una empresa media de suministros ha dicho que le denuncien, que ella no va a vender a pérdida. Y una empresa pequeñita ha dicho, yo no os voy a ofrecer productos para perder. Claro. ¿Dónde se ha visto eso? A mí cuando firmamos ese contrato no me contabais esta historia. Entonces con eso creo que está muy claro lo que es la ley de desindexación. Sí. Daros las gracias, de verdad, que habéis venido a nuestra casa, que es la Asociación La Barandilla, y un verdadero placer teneros aquí. Estoy seguro que los oyentes van a comprender lo que está pasando, y si no, solo tendremos que trasladar a través de la CED hasta los políticos. Muchas gracias y un placer. Muchas gracias.